por esta oportunidad que dan, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, que se ha dedicado a este tiempo, es porque esto es trabajar también para el Señor. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y a dónde, cómo y a dónde voy? Y muchas veces estamos así, pues nuestro ministerio se llama Un Paso de Fe, ¿verdad? Nuestra cobertura está en la Florida y él se llama Benjamín Flecha, un pastor, ¿verdad? Hijo de pastor. Él me decía, yo sé la necesidad de otro pastor, conozco la necesidad de otro pastor. Él llega a Honduras con una visión y es que trabajamos, ¿verdad?, con lo que es, vienen brigadas, ¿verdad?, con ayudas, sea de alimentos, construcciones para casas. Y entonces este año, pues anterior, se realizó en Islas de la Bahía. Allá se hizo, ¿verdad? Fueron 49 misioneros del ministerio, bendecimos al ministerio hasta donde está, ¿verdad? Y el pastor, pues como le decía, un pastor que sabe lo que es una alta y una baja en el ministerio, un pastor que sabe el dolor ajeno, el dolor de otro. Yo le decía, muchas veces nosotros lo decimos, ore, pero no hay una solución. Y eso no quiere decir que uno no ora, uno siempre ora en las necesidades. Yo he visto pastores con muchas necesidades y yo podía ver este pastor cómo él se enfoca. Por ahora estamos trabajando con un pastor en Villanueva también, Villanueva Cortés. Estamos trabajando también en Venezuela, se está ayudando a un pastor en Venezuela, otro aquí en Puerto Rico y nosotros que estamos aquí en Honduras, que seríamos como la central aquí en Honduras porque no tenemos otro ministerio. Pues los planes eran que en marzo pues se abrían otros ministerios, un paso de fe, pero lamentablemente, ¿verdad?, no se pudo por lo de la pandemia, pero no nos vamos a detener, creemos en que vamos para más y a eso Dios nos ha llamado. Un ministerio que se enfoca, hermano, en transformar y ayudar y levantar vidas. Yo le voy a decir, nosotros no miramos quién o cómo, simplemente venimos y les decimos, ¿quieres formarte? ¿Quieres entrar en una formación? Porque muchas veces vamos a la iglesia, pero solo sentarnos en una silla, escuchamos alabanza y nos vamos, pero no hay formación. Nuestro ministerio tiene un estudio de formación, una academia de formación, donde imparte muchos temas, como uno de ellos muy importante, odres nuevos, porque Dios quiere derramar vino, pero no en odres viejos, ¿verdad? No odres parchados. Dios quiere bendecir su vida, pero no en un odre todo lleno de parche. Entonces, ese ministerio se enfoca en eso. Cada año en todos los ministerios tenemos graduaciones. Se gradúan los líderes en cada año con su respectivo, ¿verdad?, traje de graduación. Y ese es el trabajo que estamos realizando. Tratamos también de llevar ayuda, no solamente al necesitado, porque a veces miramos una casa grande y decimos, no, esa gente vive muy bien, pero dentro de esa casa a veces hay necesidades. Y nos hemos enfocado también en casas grandes, en ir y tocar la puerta, porque sabemos que también hay necesidad. ¿Qué le digo? Hay hambre, tanto de la palabra como física, ¿verdad? Necesitamos alimentos. He podido ver niños, he llegado, hermano, tipo 2 de la tarde y no han comido, porque no tienen recursos como. Pero el ministerio se ha enfocado en ayudar a las personas a través de alimentos, canastas, ¿verdad? Y nosotros hemos tratado también en nuestro barrio, ¿verdad?, a ayudar también lo que hemos podido. Nosotros no miramos si ya se congrega, si es de cierto ministerio, cuál iglesia, no. Nosotros simplemente vamos y impartimos. No miramos, no somos rótulos. Sabemos que servimos a Jesucristo. ¿Cómo sentir el apoyo de Dios en un ministerio? De repente hay muchos misterios que se disparan, se establecen sin el consentimiento de Dios. ¿Cómo sentir que Dios se está acuerpando un ministerio? Mire, cuando vemos lo primero que usted va a poder ver es el respaldo de Dios. Porque yo le voy a decir, hemos visto muchas, se dice un dicho, llamaradas de tusa, que son como espuma hacia arriba, pero de repente todo se vino abajo. ¿Qué pasa? Que tenemos que saber que tenemos un llamado, que no podemos hacer algo si Dios no nos ha puesto para hacer dicha cosa. Yo miro el trabajo, Dios lo tiene haciendo este trabajo usted.
a mí me tiene pastoreando. No solamente soy pastora, soy madre, soy esposa, soy hermana, ¿verdad? Amo mi familia, pero sí también tenemos cada uno de nosotros eso, que si Dios a mí me llamó, pero yo no sé cuántas veces usted se ha preguntado a qué me llamó el Señor o qué estoy haciendo en esta tierra. Muchas veces nos preguntamos quién soy yo en Cristo y estamos así como un poco perdidos referente a eso. Y entonces muchos pastores piensan, no, voy a abrir una obra. Es que ya no me gusta donde yo estoy, voy a abrirme una obra. Se sale y abre una obra, pero no va con el respaldo de Dios. Va con sus propias fuerzas a pelear. Va con sus propias fuerzas a querer hacer algo que Dios no le delegó. Muchas veces yo les decía, Dios puso un sacerdote, Dios puso una cabeza y tenemos que respetar esa cabeza. Yo le voy a decir, para mí la autoridad es algo muy importante, que como líderes religiosos o líderes espirituales o líderes, yo le digo, tenemos que respetar nuestras autoridades, saber quién en realidad, dónde estoy yo parada, porque a veces no sabemos dónde estamos parados y eso nos lleva a nosotros a una dimensión diferente, porque no hemos entendido qué es, hermano. ¿Qué es la autoridad? Y hacemos lo que nos da la gana. Y por eso usted va a ver mucho. Yo me alegro, ¿sabe? Por una parte, cuando yo miro muchas iglesias, yo me alegro porque yo digo, bueno, es una puerta más para que no se pierdan los que están ahí cerca. Porque si no quieren congregarse con ustedes, se congreguen allá, ¿verdad? El problema es cuando hay división en un ministerio. Es peligroso, hermano. Un tema que mucho, y en esta pandemia yo he podido ver cómo el enemigo ha trabajado en las mentes. Yo le voy a decir, si Dios a mí me tiene aquí y si Dios me quiere mover a otro lado, tengo que obedecer. Y en el tiempo de Dios, hermano, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios, cuando fuera el tiempo, la misma palabra de Dios, os exaltaré. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere, hermano. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que el ministerio, es que mi ministerio. Yo no digo que es mi ministerio. ¿Sabe qué digo yo? Yo soy la iglesia de Cristo, porque yo trabajo para Él. Entonces no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Benjamín Flecha, es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos podido ver, hermanos, que si usted no se afirma y usted no está seguro de su llamado, no haga cosas que todavía usted no siente, porque a veces por el sentir hacemos muchas cosas, ¿verdad? Pura emoción. Y vemos mucha gente que va y ¿qué pasa? Pega de narices y empieza y esas almas se pierden. Y eso es lo que el Señor no quiere, que ninguna alma se pierda. Ser la ayuda principal de un pastor, ser la ayuda idónea, ¿qué significa para usted? Ay, hermano, es apoyar en todo lo que mi esposo decida. Que si mi esposo decide, pues yo tengo que estar ahí apoyando. Claro que nosotros las mujeres siempre somos muy inteligentes y tenemos muchas ideas. Entonces siempre estamos diciendo a nuestro esposo, amor, ¿y qué te parece esto? Porque la cuestión es cuando los dos están pastoreando, y muy diferente cuando solo está el pastor y la esposa solamente se dedica a cantar en la iglesia y a cuidar los niños de la iglesia o hacer las actividades de la iglesia. Entonces la mujer no se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se fija en las iglesias, casi el 90% son mujeres y necesitan hablar con otra mujer, no con un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hemos visto también, ¿verdad?, que cuando el pastor solamente está con eso, que solo con las mujeres, muchos pastores han caído en la debilidad, exactamente. Y hemos visto también, hermano, que la ayuda idónea no tiene que ser tropiezo. No tiene, no, es que mire, es que el pastor es la cabeza, entonces yo voy a ser el sombrero. No podemos ser así, tenemos que estar ¿verdad? Porque dice que de la costilla fuimos sacadas. Ahí nos hicieron, ¿verdad?, por un ladito.
Entonces tenemos que ser esa ayuda idónea, que cuando el pastor pues no puede, se siente mal, porque somos seres humanos y a veces nuestro cuerpo no responde, y con los 15 años encima, ¿verdad? Entonces a veces pasa, y qué bonito cuando somos esa ayuda idónea que le dice, seguimos para adelante, vamos para adelante, no te preocupes, no pasa nada. Todo va a estar bien porque Dios está con nosotros, y que esa esposa está ahí motivando a su esposo. Pero vemos también muchas esposas que le dicen, ¿para qué estás en ese ministerio? Salite, ya deja de estar pastoreando, porque no nos dedicas tiempo. Y empieza, ¿verdad? Porque no es esa ayuda idónea que tanto el pastor necesita. Muchos pastores necesitan hablar con sus esposas, pero no pueden. ¿Sabes qué? Lo mismo me habla, lo mismo me decís. Y yo le voy a decir, sí, ya con lo mismo siempre salís de que necesitas que la esposa ayude. Yo no sirvo. Y muchas mujeres decimos, yo no sirvo para predicar. Muchas mujeres decimos, no, y cantar mucho menos, si yo solo en la bañera canto. Y empezamos como a cerrarnos, como a meternos en un closet, y no queremos salir como esposas de pastores que somos, e ir juntamente a pararnos en la brecha, hermano. Porque la verdad hay mucha necesidad en muchas mujeres, y más en estos tiempos. Hemos podido ver necesidades grandes, mujeres a punto del suicidio, mujeres a punto de irse y abandonar sus hogares, y entonces, ¿qué está haciendo la esposa del pastor? Nada. Entonces necesitamos que hablar y empezar a hacerle sentir a esas mujeres que no están solas, que tienen alguien que las está escuchando. Porque si usted se va a pedir un consejo a alguien mundano, ¿qué va a pasar? Si un ejemplo, si fuera de que usted se quiere separar, lo primero que le va a decir, déjalo, andate de ahí, ¿sí? Sí, y mejores, dicen. Oiga bien, ¿acaso que esa es la única Coca-Cola en el desierto? Oiga bien, entonces el consejo que alguien de afuera le va a dar. Y yo siempre digo que la mujer necesita pararse al lado de su esposo. ¿Cómo reconociendo los procesos que pasa un pastor, que no es fácil, cómo absorbe la esposa del pastor esos procesos? Pues mire, cuando tenemos hijos es la parte más delicada, cuando hay procesos. Y sabe que cuando hemos entendido el proceso, cuando entendemos el proceso, porque muchas veces nosotros solo sentimos verás que vino el proceso, pero no sabemos qué está pasando. Que yo siempre digo que cada proceso que viene, yo le digo, amor, ¿sabes qué? Dios me hizo cáscara de tortuga, porque la verdad hemos resistido a vientos, torbellinos, hemos pasado tormentas gigantes y agarrados de la mano los tres, mi hija, él y yo, y hemos salido, hermano. Y yo le voy a decir, sí, ha habido momentos que se flaquea uno, pero solo piensa por un segundo, si yo vuelvo atrás, ¿qué va a pasar conmigo? Esa es parte de la convicción, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces ya usted viene y dice, no, si es que Jehová está conmigo, Él es el poderoso guerrero que pelea la batalla, yo con esto me levanto y yo sigo. Yo le digo una cosa, está cayendo la tormenta y yo sigo adorando y alabando a Dios. Está cayendo la tormenta y yo sigo amando a mi familia, porque el proceso es el que te ayuda a estar más firme, te ayuda a levantarte con más fuerza, con más autoridad. Y el proceso es algo importante en la vida del cristiano. Yo le decía a alguien que no pasa ningún proceso, preocúpese, porque yo a veces cuando me está un tiempo muy tranquilo, le digo, Señor, ¿y qué pasa? ¿Cuándo va a venir el otro? Porque cada vez que usted pasa un proceso, así de grande es el proceso, así de grande la bendición que viene. ¿Significaría esto que con procesos hay acomodamiento? Sí, la verdad que sí, porque uno se siente, bueno, no pasa, no falta comida. Esa es la preocupación más grande en el hogar. No falta comida, tengo el combustible del carro para salir a la hora que yo quiero, saco a los parques a los niños, salimos tranquilos, andamos bien, todo chévere. Pero ¿qué pasa cuando no hay proceso, hermano? Nos dormimos. Entonces viene el enemigo y viene y ataca porque estás dormido. Entonces el ataque es fuerte, y es ahí donde muchos hijos de Dios
cayeron en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida. Pienso que, como decía usted, la falta de convicción de una mujer, la falta de convicción de una ayuda idónea de un pastor, porque acuérdese que si registramos la historia, nos vamos al Génesis, vemos la falta de convicción de Eva, que al final hizo caer al mismo Adán. Si nos vamos al postrer Adán, el caso de Job, vemos la falta de convicción de su mujer, que lo quiso también caer, hacer perder la gracia. Y podemos apuntar un montón de procesos y ejemplos dentro de la misma palabra. El caso de David, de una familia disfuncional, y era una convicción para él. ¿Cómo maneja, cómo la falta de convicción puede hacer caer a una mujer, a una pastora, a una líder, a una, por ejemplo, ayuda idónea del pastor? O cómo puede hacer también frenar la visión la misma pastora al pastor desde el punto de vista espiritual? Cuando no hay convicción, hermano, cuando usted no sabe quién es, yo le voy a decir, yo tengo bien claro quién soy yo en el Señor. Yo sé muy bien que tengo un llamado. Yo sé que hay un primer llamado que Dios nos hace, y es el de hijos. Yo tengo que entender que yo soy hija de un rey. Yo tengo que entender que el que me llamó, Él es el que me va a sostener, y Él es el que me va a sacar. Yo le digo, el estado en prueba fuerte, usted conoce mi historia. Estuve en una silla de ruedas, que no fue fácil, y aún en aquella silla de ruedas, yo prediqué el evangelio. A mí no me detuvo una silla de ruedas. Hermano, han pasado tantos procesos en mi vida que hubiese desfallecido si yo no hubiera creído en la bondad del Señor, si yo no hubiera creído en lo que Dios puede hacer. Estuve a punto de morir de ese cáncer, pero sé que Dios estaba ahí en el asunto. Y yo le voy a decir, Dios está en el asunto, pero tienes que entender cuál es el llamado tuyo, quién eres tú en el Señor. Y yo preparaba algunos textos, hermano, por ejemplo, uno de ellos es que somos escogidos. Y vemos, hermano, ahí en Primera de Pedro 2:9, y ¿qué dice en 2:9? Yo quiero compartir esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces usted fue escogido, hermano. Yo fui escogida para un propósito en esta tierra. Yo le voy a decir, el único que vino a esta tierra que no tiene poder legal fue el diablo. Pero usted y yo nacimos con poder legal. Pero oiga bien, cuando nosotros adquirimos esto, cuando entendemos que usted y yo somos linaje escogido, no somos cualquier cosa. Y a veces pensamos, es que solo hay arroz y frijoles en la casa. Quiere decir que Dios no está con nosotros. Yo te voy a decir, hay muchos que desean esos frijolitos que usted está comiendo. Hay muchos que están deseando esa tortilla con sal y limón, la desean en otros lugares, hermano. Yo le digo, yo he estado conectada a veces, estuve conectado un tiempo con un pastor en África, y ellos me decían, mire pastora, si usted viera lo triste que es aquí, mis zapatos están rotos, y yo así ando predicando la palabra, y nos escondemos porque si no nos matan, y entonces muchas veces nosotros gozamos de gran bendición, y siempre estamos renegando, hermano. Siempre estamos renegando porque no hemos entendido quiénes somos en el Señor. Otra de las cosas que usted es en el Señor, usted llamada por Dios. Usted llamado por Dios a algo importante. Usted que es pastor, usted que es líder. Usted cree que si Dios lo puso en esa iglesia donde está, lo puso porque usted es linda. No, si Dios te llevó a esa iglesia donde tú estás es porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Dios tiene algo poderoso para su vida, pero es necesario que usted entienda. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que hoy hemos estado viendo mucha gente que desde niño a usted le colocho, negro, no sin ofenderlo, hermano. Y entonces, verá, empezamos a nosotros a creer, bueno, yo soy negro y colocho. Ejemplo. Y usted se cree lo que la gente le dice, pero yo le voy a decir, usted tiene que creer lo que la palabra dice. Y la palabra de Dios le está diciendo que usted es algo escogido por Él, que usted es un linaje escogido por Dios, que somos pueblo santo. Pero no hemos entendido, a veces estamos dentro de la iglesia y no sabemos ni quiénes somos.
Entonces cualquier cosa nos afecta y abandonamos el propósito de Dios. Y yo le voy a decir, ahí donde vienen los grandes procesos en la vida de estas personas. Qué interesante el tema que toca la pastora. Estoy con la pastora Sandra Maldonado de Rivera, sobre las limitaciones. Los seres humanos por naturaleza nos limitamos, pero vamos a seguir este tema al regresar de la pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Bien, seguimos. Mire, estamos aquí en la oficina de la Iglesia de Ministerio Un Paso de Fe, que lo dirige el pastor Héctor Rivera, mancomunado con su ayuda idónea, la pastora Sandra Maldonado de Rivera, y es una bendición para nosotros, tocando tópicos no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de realidad. Y la palabra es la realidad, la palabra es el manual de procedimientos. Ahí tenemos la verdadera realidad de vida. Usted hablaba, pastora, sobre las limitaciones. No solo las limitaciones las vemos desde el punto de vista de la historia bíblica. Las limitaciones han venido con la parte psicológica orientadora de los seres humanos. Se limita a la gente no solo para crecer en Dios, se limita a la gente para desarrollarse en todos los sentidos de la vida. ¿Y por qué? Mire, una de las cosas es que yo siempre digo, no podemos tener una mente pequeñita. No podemos limitar a Dios al hacerlo como algo muy pequeño. Yo le voy a decir, yo siempre pienso en grande, porque yo sé que voy más allá, mucho más allá, porque cuando hemos entendido, hermano, que no somos, lo que le decía, no somos cualquier cosa, y ese es el gran problema. El problema es que muchas mujeres, yo sé que muchas mujeres me están viendo en este momento, ¿qué pasó en su adolescencia, en su niñez? Desde su niñez, no servís para nada, y eso la limitó, y dijo, ya no sirvo para nada. Entonces, muchas madres llegaron a decirle, mejor hubiera tenido un rollo de alambre, que eso me hubiese servido para cercar el cerco. Eso también te limitó, porque eso vino dañando y dañando tu corazón. Y esas mujeres que usted mira hoy en día, mujeres frustradas, mujeres con deseos de suicidio, porque hubo alguien también que abusó sexualmente, alguien que la violó, y eso también la traumó, algo que le cerró su mente, no sirvo para nada. La mayoría de las mujeres vemos que caen en drogas y alcohol, que han sido abusadas. Las vemos, hermanos, con problemas de, ¿qué le digo?, de prostitución, porque piensan que eso como es una manera como de ellas ser libres. Pero cuando verdaderamente entendemos cuál es la libertad que tenemos en Dios, porque yo le voy a decir, yo voy a creer lo que la palabra me dice que yo soy. El problema es que has estado creyendo lo que la gente te dice que tú eres. La gente te dice, no, definitivamente vos no cabes en ese lugar. Definitivamente vos no naciste para hacer tortillas. Discúlpame, pero yo te voy a decir, si tú vendes tortillas, tú vas a tener dinero en la mano que no lo tienes ahora. Si tú vendes algo, en que sea huevos, qué sé yo te voy a decir, vas a tener un dinero que no lo tenías en el bolsillo. Y el problema es cuando nos limitamos, hermano. El ser humano por naturaleza tiende a pasar esto porque desde niños traemos traumas que nos impiden el crecimiento. Yo le voy a decir, yo pasé un momento donde mi madre me dice, ¿sabes qué? Vos no vas a estudiar. Y yo le dije, si es que yo quiero estudiar. Y ella dijo, no vas a estudiar porque vos no servís para estudiar. Error, porque vine yo y comencé a estudiar de noche y trabajaba en el día. Y mire, hermano, yo trabajé duramente. Cuando ella miró que yo estaba esforzándome, entonces vino ella y siguió apoyándome. Entonces así logré estudiar. De lo contrario, hermano, yo creo que yo ni la O por lo redondo supiera ahora. Entonces, pero gracias a Dios tuve ese apoyo de mi madre, tuve apoyo de mi padre. Hoy en día yo le doy la gloria y la honra al Señor. Cuando comencé este ministerio, hermano, aquí, ¿verdad? No ha sido fácil. Y créame que hubieron limitaciones porque el diablo nos quería limitar. El diablo a veces no quiere que tú mires más allá, solo que mires hasta donde te apunta la nariz. Yo le voy a decir, Dios quiere que tú mires más allá, porque Dios quiere transformar tu vida. Dios nos transforma a través de la palabra. Yo le voy a decir en 2 Corintios 3:18, habla de que nosotros vamos a ser transformados, pero es necesario que tú te dejes transformar por Dios. Entonces a veces se ha fijado, no sé, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces vamos a la iglesia
Y yo he podido ver que a veces los pastores decimos, levante las manos, hermano, adore al Señor, y usted viene y hace así. No puede, porque no puede alzar sus manos. Usted se limita, limitada para levantar sus manos y adorar a Dios. La limitación es actividad por parte del enemigo. Claro, nos cautiva completamente, hermano. Nos ciega, es una ceguera. Para mí es algo que te ciega totalmente, que no puedes ver más allá. No puedes ver que va a haber una transformación en tu matrimonio. Tú no puedes creer que tu esposo es que es un borracho, este no cambia, este no... Usted misma está atando lo que Dios quiere hacer en la vida de ella. Y lo que hace, dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, porque definitivamente este hombre no cambia. Si la primera que tiene que cambiar es usted. Yo decía, en mis principios de matrimonio, yo no conocía de Dios, y yo veía que mi esposo, él hacía sus cosas, y yo decía, bueno, es que a mí el que me las hace me las paga. Y vivía con eso. Y muchas veces nosotros... Sí, claro. Y entonces, y supuestamente a veces hay personas que te malaconsejan. Y no hay una persona que te diga, ¿sabes qué? Échale ganas a ese matrimonio. Tú tienes un buen hombre. Porque el diablo no te deja ver que tienes un buen hombre al lado tuyo. Y yo le voy a decir, si hubo alguien que siempre me dijo, tenés un buen hombre, fue mi familia. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre siempre estuvo en las buenas y en las malas. Porque él se ha cumplido la promesa que hizo en un altar de estar conmigo en las buenas y en las malas. Lo hemos visto. ¿Qué pasa con esa promesa? ¿Por qué se pierde esa promesa en una relación familiar? ¿Por qué la perdemos? Porque no la hicimos realmente, hermano. ¿Qué le digo? Cuando usted hizo eso delante de Dios, no lo hizo con convicción. Si no lo hizo por emoción, del diente al labio, lo hizo por un vestido, lo hizo para que los demás vieran que usted se casó, pero no fue una convicción para su vida. Y yo le voy a decir, la promesa de estar en las buenas y en las malas debe de permanecer, porque el mismo verdad vemos que dice que esto es hasta que la muerte lo separe. Hay una tendencia, la misma palabra que significa lo de el crecimiento científico, qué sé yo, la ciencia. Hay una tendencia desde el punto de vista de redes sociales que ha venido a limitar la relación familiar. ¿Por qué razón? Ay, hermano, las redes sociales. Sabe que aquí en mi casa tenemos una bandejita en la mesa. Yo tengo mi celular, mi esposo tiene su celular. Y a la hora que vamos a comer, hermano, pues lamentablemente un celular es lo que ha hecho que muchos hogares se destruyan. Pero nosotros hemos hecho esto. Cuando nosotros vamos a comer, los celulares van para la bandeja. Y nadie contesta llamada porque estamos comiendo. Y entonces mi niña anda uno de juguete y ella también viene y lo pone ahí. Porque ella dice, yo quiero ser como tú, papi, le dice. Entonces, exacto, entonces, pero si usted en su casa, usted come en el mueble, su esposa en la cama y con el celular en la mano, hermano, y está comiendo y con el celular ahí, mire, lo que pasa, yo le voy a decir, lamentablemente, esto es un arma de doble filo, lamentablemente, y entonces vemos mujeres escribiendo, chateando con otros hombres. No, si yo no le falta a mi esposo, si es por teléfono, pecado es pecado aquí en la China. Usted tiene que respetar a su esposo, usted tiene que respetar a su esposa. ¿Qué pasa? Que esas redes sociales han dividido la familia. La niña o el niño quiere hablar contigo, tú no tienes tiempo porque es que tengo que contestar el WhatsApp, tengo que ver el Facebook. Y entonces, ay, es que me escribió mi amiga, quítate cipote de aquí. Y el niño se va alejando, y tú misma no te das cuenta que lo que estás haciendo es perdiendo a tu hijo, porque le empieza a buscar ayuda en personas que no conoce a través de las redes sociales. Sí, es complicado, ¿no? Sí, es bien difícil cuando no sabemos manejar esto. Yo le voy a decir, a nivel mundial, las redes sociales han hecho estragos. Pero también es una gran bendición porque a través de ellos también podemos llevarle el evangelio, podemos predicar el evangelio. Pero muchas familias se están perdiendo.
Usted va a una casa y le pregunta, ¿y el niño? A saber, dice usted. Su niño está en otro lado, su niño está haciendo otras cosas y cuando acuerda, usted la llaman, su hijo está detenido, está en la cárcel, y usted viene y dice, ay, pero mi hijo es un santo, mi hijo no hace nada. Su hijo estuvo traficando a veces cosas a través de las redes sociales. Y eso, ¿por qué? Porque nos descuidamos y no podemos perder nuestras familias. Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos parados. Perdón, y es interesante esto, pastora, porque tocamos el tema de la limitación. Eso limita el crecimiento espiritual, eso limita a buscar de Dios, eso limita a restaurarse en el mismo Dios. Así es, porque fíjese que yo he preguntado muchas veces a la congregación, yo les digo, ¿cuántas horas usted pasa en el teléfono? Pero no me conteste, le digo, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cuántas horas usted lee la Biblia? Muy pocos leen la Biblia. Y a veces algunos lo cargan en el celular, pero solo por cargarla. Entonces no nos enfocamos como en leer para saber quiénes somos nosotros, hermano. Porque si usted y yo supiéramos bien, y yo le voy a decir, cuando yo empecé a empaparme y a saber quién era yo, hermano, que yo era una mujer que era templo y morada del Espíritu Santo, entonces ¿por qué me voy a contaminar yo? Yo le digo una cosa, yo tengo, la iglesia tiene, ¿verdad?, una página, Ministerio en Paso de Ferriolito, usted la busca ahí, usted va a encontrar imágenes de las cosas que suceden aquí en el ministerio. También yo tengo mi página personal, ¿verdad?, Pastora Sandra Maldonado, y ahí también pues usted va a ver publicaciones de lo que yo publico, cosas que son interesantes, cosas que te van a edificar. Pero a veces usted va a ver unas publicaciones, hermano, hijos de Dios publicando barbaridades, hermano, barbaridades. Y entonces una vez me tocó leer algo, hermano, bien feo, para mí muy feo, y decía, si ese ya no te sirve, búscate otro. Oiga bien, entonces qué tremendo, y somos hijos de Dios, entonces tenemos que saber qué estamos haciendo. Mire qué interesante, como estamos tocando el tema de la limitación, valga lo que usted está haciendo en los comentarios, mujeres de Dios, hombres de Dios, ministrándose públicamente en las redes sociales. Tremendo. Es tremendo, hermano, esas cosas. Yo quisiera ver hasta dejarlo ahí. Casi no me gusta meterme ahí en esas cosas. Pero vale la pena la exhortación, pastora. Estamos proyectando este tema, estos mensajes, y Dios los está poniendo, es con el fin de no venir a hablar por hablar, es con el fin también de dar un mensaje de fe y de testimonio y de reflexión, porque tenemos que reflexionar. Usted hablaba de la limitación familiar a través de las redes sociales, usted hablaba de muchas limitaciones de la falta de crecimiento, de falta de visión, usted hablaba de la exhortación, bueno, está exhortando, y a Dios le agrada la exhortación. Ahora, el que lo quiera tomar por bien, que lo tome, y el que no, pues que lo deje, pero de eso se tratan estos medios, pastora. Lamentablemente sí, hemos visto, hermanos, muchos, yo le voy a decir, muchos pues se publican ellos mismos, se halagan ellos mismos, se ponen en un lugar muy alto ellos mismos, y a Dios lo dejan por abajo. Yo le voy a decir muchas veces, muchas veces me he imaginado así, que Dios está fuera de la iglesia, y ellos están adentro, pero Dios no está dentro de ellos. Es lamentablemente cuando Dios está afuera y dentro de usted no hay nada. Es un cascarón vacío, como canta aquella niña, la del caracolito, ¿verdad? Caracolito vacío. Lamentablemente muchos hijos del Señor se están perdiendo, hermano. Se están perdiendo a raíz de que no han sabido manejar las redes sociales. Muchas veces han ocupado las redes sociales, ¿verdad?, para incrementar fondos y a veces, ¿verdad?, que no, creo que a Dios no le agrada eso, y como hijos de Dios tenemos que pararnos firme en la roca que es Cristo, y saber que usted es una persona bendecida por Dios, que usted no necesita que alguien más lo haga, porque Dios ya lo está haciendo. Con el simple hecho, hermano, que usted se levante en la mañana, Dios está haciendo un gran milagro en su vida, le está bendiciendo, y a veces despreciamos, a veces nosotros queremos, es que bendición para muchos es dinero, bendición para muchos es dinero, sonante y constante. No, hermano, la bendición usted la tiene en su casa,
la tienen sus hijos, la tienen su esposa. Todos tenemos, hermano, esa bendición. Yo me alegro cada mañana, ¿sabe? Cuando yo miro a mi hija sonreír y saber de que esa es mi bendición, que yo no necesito, hermano, cuando el que tiene que ser exaltado y glorificado es Jesucristo. Usted no tiene por qué. Deje que cuando sea el tiempo de Dios, Dios lo va a exaltar cuando fuera el tiempo. Pero muchos hermanos están haciendo cosas tremendas a través de redes sociales. Parece mentira esto, pero esto lo estamos haciendo no en calidad de crítica para nadie. Yo creo que tanto los medios como las iglesias no están para limitar a nadie. La salvación es personal. Las maneras de actuar son personales. La ética es personal. O sea, pero ya la falta de ética, la falta de moralidad, es más, los valores, desde el ángulo cultural, desde el ángulo espiritual, desde el ángulo moral, son personales, pastora. Así es, claro, la salvación es individual y personal. Es algo de usted con Dios. Yo le decía, a cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. O sea, yo no soy quien para señalar a nadie, pero sí le puedo exhortar y decirle que pare de lo que está haciendo. Puedo exhortarle y decirle, sabes que cambia tu vida porque en esa dirección que vas estás mal. Lamentablemente, hermano, yo he podido ver líderes caer, líderes que aparentemente estaban fuertes, pero hubo una debilidad. Y hemos visto también muchos líderes a través de la historia bíblica que también cayeron. Y uno de ellos vemos, ¿verdad?, lo que hizo Judas, ¿verdad? Un líder que nunca esperábamos, que él había sido, ¿qué le digo?, preparado por Jesús, pero aún así falló. Entonces todos tenemos debilidades y en esas debilidades el Señor se gloria, hermano. El caso de Sansón, por ejemplo. Sí, vemos a Sansón también, ¿verdad? Increíble, hermano, cómo una mujer pudo limitarlo, porque ahí lo limitó, ¿sabe? En ese momento que le corta el cabello, ¿verdad? Vemos que fue limitado. Claro, que le cortó la cobertura, exacto. El hombre, hermano, por naturaleza, siempre tiene que saber la posición que tiene. Yo le voy a decir, usted es cabeza y no cola. Somos cabeza, no cola. Mira qué interesante que se me viene ahorita a mi mente sobre las coberturas. Perder la cobertura, salirse de la cobertura, desorientarse de la cobertura. ¿Cómo podemos ver? ¿De qué ángulo podemos ver? Enfatizándole la realidad a los seres humanos y no solo a la iglesia, porque acuérdense que estos espacios no solo los mira la gente de Dios, los mira una sociedad entera. Estamos llegando a más de 4 departamentos del país, gente con diferentes credos, gente con diferentes maneras o expectativas de ver las cosas, pero nosotros no somos quienes para venir a cambiarle, decía yo, el pensamiento a nadie. No somos quienes para inducir a nadie. Cada quien es libre, tiene libre albedrío de decidir su comportamiento de vida. Así es, cada quien decide, hermano, cómo quiere vivir, es verdad. Lamentablemente, verdad, lo que pasa es cuando nos equivocamos de dirección, cuando perdimos la perspectiva de donde nosotros íbamos, cuando perdimos esa cobertura que usted tenía. Yo le voy a decir, yo le hablo a todos los líderes en general, tanto espirituales como de afuera. Hay muchos líderes que trabajan en lugares, ¿verdad?, donde están liderando gente que trabaja a su mando. Vemos líderes que trabajan en el ministerio también. Tratemos, hermanos, de seguir caminando como líderes de Dios. Yo le voy a decir, levántese en el nombre de Jesús. Levántese porque usted tiene un trabajo, tiene un propósito con el Señor. Y como vuelvo y repito, no somos cola, somos cabeza. Tenemos que aprender, hermano, quiénes somos. No se desvíe, no se salga de su cobertura. No es que yo ya no voy. Entonces se convirtió en una persona completamente diferente a la que Dios ya estaba formando, porque dejó de ver a Dios y miró al hombre, y es ahí donde nosotros caemos. ¿Podemos enfatizar en ese caso la monotonía? ¿Se vuelve monótona la gente fuera de Cristo? Sí, hermano, se vuelve monótona. Empiezan a hacer, ¿verdad?, su vida como que nunca conocieron de Dios. Qué tremendo, porque es un error, porque en aquel día, hermano, todos daremos cuenta.
Yo no me preocupo, hermano. Fíjese que yo no me preocupo en el aspecto así de usted ya conoce de Dios. Si usted se pierde es porque usted quiere perderse. Porque yo le voy a decir, en las Sagradas Escrituras no hay cómo perderse. Ahí hay un mapa con una dirección y esa dirección lo lleva a usted a la salvación. No es por obras, dice que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, hermano. Esta salvación tiene que pelearla, cuidarla, luchar por permanecer en Él. Yo le voy a decir, yo soy libre porque el Señor me hizo libre. Y entonces muchos dicen, ¿y de qué sos libre? Si yo era en opresión del diablo, con una opresión del diablo. Entonces, muchos están oprimidos, muchos están resentidos, muchos están amargados porque brotó una raíz de amargura en su corazón y no les ha dejado ver más allá. Entonces, están cegados completamente. Yo me reía la vez pasada porque una hermana me decía, fíjese que fui a invitar a Julanita y me dijo que y le dije que la esperaba en la iglesia y entonces vino ahí y me contestó, espéreme sentada, le dijo. Espéreme sentada. ¿Usted cree que fue a ella que le dijo eso? No. Si a ella, eso es con Dios, y eso es un lío ya con Dios. Y entonces yo me gozaba porque hemos perdido la cobertura. Yo le voy a decir, a través de esta pandemia, hermano, mucha gente perdió la cobertura. Muchos decidieron, se acomodaron, se volvieron como algo que no siente, cuando sabemos que la venida del Señor está pronto. Muchos no creen, pero Cristo viene pronto y la iglesia debe prepararse. Los tiempos están limitados ya, hermano, pero la gente no ha entendido que el tiempo se está acabando, que necesitamos empezar de nuevo. Yo le voy a decir, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, hermano. El Señor siempre lo sostiene. La cosa es que usted se suelte. Estamos hablando, pastora, hacemos la regla ahí. Casi son más de 4 millones de oportunidades, creo, si hacemos la regla ahí, de fraccionariamente hablando. 7 por 7, 49, y nos vamos ahí. Sí. Más de 4 millones de oportunidades. Hay un montón de oportunidades. Triste es, hermano, que muchos están yendo sin Cristo. Muchos se van sin Cristo cuando no aprovecharon la oportunidad que tuvieron. Por ejemplo, si alguien, imagínese en ese momento, fueron disparos, ¿qué tiempo tuvo para decir, Señor, perdóname o algo? No pudimos arrepentirnos y nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho, hermano. Estoy hablando en esta oportunidad aquí en la oficina de la pastora Sandra Maldonado de Rivera, pues esposa y ayuda idónea del pastor Héctor Rivera, aquí en el ministerio Un Paso de Fe. Gracias por estar con nosotros. Estoy en compañía de la pastora Sandra Maldonado de Rivera, aquí en el ministerio Un Paso de Fe, un ministerio que avanza, que cada día en medio de la pandemia, en medio de lo que podamos ver desde el punto de vista negativo, hay situaciones positivas, hay estabilidad y hay convicción. Si somos hijos de Dios, Dios tiene propósitos. Sus testimonios, que sé que es grande, sé que vamos a ir cerrando con eso, no ha sido fácil, pero esos testimonios son los que marcan, los que instituyen, los que establecen cuando estamos bajo la gracia de Dios. Así es, pues igual, pues hermanos, seguimos aquí, seguimos hablando de lo importante, hermanos, que es reconocer quiénes somos, saber qué es nuestra familia debe ser muy importante. No sé, yo siempre, a donde yo voy, hermano, mi familia es lo más importante. Muchos pensamos, mi familia, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y todos empezamos, su familia es usted, su esposa y sus hijos. Esa es su familia. Ese es el primer ministerio que Dios le da a pastorear. Son sus hijos. Es su esposa. Usted tiene que pastorear a su esposa. Cuando yo necesito algo de la palabra, yo tengo que ir a donde mi esposo. Yo no tengo por qué ir donde usted. Yo tengo que ir donde él y que él me enseñe a mí. ¿El amigo más cercano? Sí, sí. Y gracias a Dios siempre nos hemos llevado muy bien. Incluso hace poco él conversaba con un familiar mío y le decía,
Nosotros, nuestra relación siempre ha sido de luna de miel, le dice, y nos hemos llevado muy bien, gracias a Dios. Aunque estábamos en el mundo y no conocíamos de Cristo, siempre nos llevábamos muy bien, y ahora en Cristo mucho más. Yo llegué a un momento, hermano, a entender que mi vida no valía, que mi vida no valía. Tenía planificado suicidarme. Yo no sé por qué, pero al Señor me toca hablar de esto. Yo, hermanos, fui abusada. Y psicológicamente, ¿verdad? Viví con eso de que yo no valía, que no servía, psicológicamente. Yo llegué un día a preparar todo. Yo preparé todo ese día. Mi familia se fueron a trabajar, yo preparé todo. La gran sorpresa es que yo era novia de mi esposo. Y él llega con una Biblia, que quiero tomarla para enseñarse. Aquí estamos, mire, es una bendición. Estos testimonios deben de marcar. Estos testimonios no son para contar la vida íntima de determinada persona, son testimonios que le van a marcar a usted, porque de repente está pasado los mismos procesos y no se da cuenta que puede ser restaurada, no se da cuenta que puede ser restaurado a través del ejemplo, a través de la experiencia. La experiencia es parte, oiga esto, la experiencia es parte de nuestras vidas. Las experiencias son compradas a través de nuestros propios comportamientos, entonces valen mucho, vale oro la experiencia. Por tal razón, con esa idea, alguna vez escuché a una persona que decía, mira, ese contando lo que fue cuando era antes, pero es que de eso se trata. Antes era una persona diferente, pero cuando viene a Cristo Jesús su vida cambia. Dice que el que abre las puertas de su corazón a Cristo Jesús dice que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, en adelante todas son hechas nuevas. ¿Es así, pastora? Sí, así es, yo lo creo, y es esta Biblia, es una Biblia, mire, que yo misma le puse ahí esto. ¿De estudio? Sí, y entonces esta Biblia, ese día que yo tenía preparado todo porque pensaba que yo no valía y que yo era mejor para mí era morir, preparé el veneno y todo lo que iba a consumir ese día. No me da vergüenza de donde Dios me sacó, porque Dios me hizo libre. Por eso le digo, yo sé quién soy en Cristo ahora. Y ese día llega él, y a una mañana, nunca llegaba temprano, y llegó con esta Biblia. Y él nunca fue un hombre así como muy detallista de escribir cosas y eso. Y ese día me trae esta Biblia y me la trae con esta escritura aquí. Y dice, con todo cariño para Sandra Maldonado, te regalo esta Biblia para que la leas cuando estés deprimida. Al leer este libro ves que la vida es tan bella y te dan deseos de seguir adelante y luchar por tu vida. El hombre que te quiere, te ama, te adora mucho, y que en un futuro estaremos leyendo juntos este libro, y siendo mundanos los dos. No conocíamos de Cristo y Él llevó esto. Era un propósito. ¿Ya? Sí, y cuando sucede esto, ¿qué pasa? Que algo dentro de mí me dijo, ¿dónde está la semilla que yo sembré en ti? A mis 15 años yo había ido a una iglesia. Yo siempre cuento este testimonio, hermano. Yo siempre vivía mi vida con deseo de morir. Y ese día fui a esa iglesia, tenía 15 años. Y llegué a una iglesia donde los que diezmaban se sentaban en un lugar y los que no diezmaban en otro lugar. Y los hombres y las mujeres todos separados. Yo era nueva, yo no sabía. Yo iba necesitada de Dios. Y me acuerdo que iba con una faldita corta porque era joven. Y entonces llegué, hermanos, ahí, y una de las servidoras llegó con un trapo y me cubrió. Y me dijo, quítese de aquí porque aquí solo se sientan los que diezman. Y yo que sabía que era eso. Y entonces, en vez de ayudarme, me echó de una patada para afuera. Y es por eso que aquí en nuestro ministerio se les dice a los servidores, usted no se fije cómo vienen, porque el que cambia es Dios. Nosotros no podemos transformar a nadie, quien transforma es Dios. Y yo le voy a decir, si este hombre no hubiese llegado ese día,
y todavía me llevó un ramo de margaritas. No, no estaríamos aquí. Pero fue propósito de Dios que yo viviera. Fue propósito de Dios que yo esté aquí. Y yo le voy a decir, sí valemos y mucho. Y cuando yo empecé a estudiar esto, hermano, ¿quién soy yo? Soy escogida. Primera de Pedro 2:9. Soy llamada, tengo un llamado por Dios mi Padre. Segunda de Timoteo 1:9. Soy transformada a su imagen. Segunda de Corintios 3:18. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Soy perdonada de todos mis pecados. Efesios 1:7. Y quiero hacer énfasis aquí. Cuando yo soy perdonada. Porque yo no sabía que había alguien que podía perdonarme. Sabe que yo, ese día, a mis 15 años, que yo quiero recibir de Cristo, yo necesito a Dios. Y hice eso, hermano, que me sacaron para afuera. Eso me desilusionó mucho. Y yo dije, si esto es buscar de Cristo, mejor no busco. Y me perdí por mucho tiempo más. Pero Dios llegó a tiempo. Él llegó a tiempo a nuestra vida. Canales de dirección desde el punto de vista positivo. Así es. Entonces, soy bendecida. Eso me lo dice a mí la palabra. Soy bendecida en Gálatas 3:9. Soy cabeza y no cola, Deuteronomio 28:13. Soy vencedora, Apocalipsis 12:11. Soy libre, Juan 8:32. Soy fuerte, Éxodo 6:10. Soy sana por sus llagas. Y en fin, hermanos, lo más importante es que soy aceptada por Él. Si yo no soy aceptada por usted, lo siento mucho, pero yo soy aceptada por aquel de allá arriba. Yo le voy a decir, ¿usted cree que yo quería ser pastora? Eso era lo que menos yo decía, yo eso sí no quiero ser nunca. Y por eso cuando recibimos el llamado al pastorado, nosotros no queríamos, hermano. Se lo digo nosotros porque mi esposo y yo hablábamos, porque habían profecías. Yo crecí en un ministerio llamado Ministerio Selín, con el pastor Mauricio. Y el pastor Mauricio, él es un pastor muy amoroso, pero a la misma vez era fuerte. Y allí teníamos, usted sabe, la doctrina de ellos es bien derechita, bien derechito todo. Entonces yo crecí allí. Y créame que para mí fue una gran bendición haberle conocido. Cuando yo llego aquí a Honduras, porque no queríamos, como le digo, aceptar ese llamado, cada vez que llegaban profecías, llegábamos a la casa y le decía a mi esposo, mañana nos vamos para Honduras. Nunca nos veníamos, hermano. Estábamos acomodados, carros del año, casa, muebles, todo. No necesitaba más. ¿Para qué yo iba a regresar a Honduras? Yo le digo a la iglesia, bien fácil, yo pudiera quedarme acostada con una Coca-Cola en la mano, ¿verdad? Pero no, Dios me tiene aquí parada. Y si usted no me quiere ver aquí, ese es un gran problema, porque se mete en problemas con Dios y usted no me quiere ver aquí en la iglesia. Porque yo le voy a decir, quien me llamó es el que me respalda, hermano. Entonces, bien difícil cuando nosotros no hemos entendido el llamado. Y el llamado, yo te voy a decir, cuando Dios te llama, Dios va a tratar contigo si tú no quieres obedecer el llamado. Y yo le voy a decir, con Dios es, o es, porque así es con el Señor. Y yo lo entendí, y lo he entendido de una manera muy fuerte. Dios permitió que cayera ese cáncer terminal en mi vida. Dios permite que también caiga en esa silla de ruedas. Pero a la misma vez de todos esos procesos, Dios tenía una bendición bien grande, que es mi hija. Para nosotros es la bendición más grande. Y de tenerla a ella, porque mis esperanzas eran ya remotas, ya no había esperanzas. 11 pérdidas y no había esperanza. Para gloria y honra del Señor, yo bendigo la vida de mi hija y bendigo nuestro ministerio, porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Somos un ministerio, hermanos, que nos damos por la gente. Siempre nos hemos dado por la gente, pero usted siempre sabe lo que sucede.
Siempre es el malo, usted es el malo siempre. Pero no importa lo que la gente diga, lo importante es lo que la palabra dice de ti. Así que tenemos que seguir adelante. Yo motivo a muchas pastoras, porque yo sé que hay muchas pastoras que están viendo este programa, hermano. No importa lo que estés pasando, solo ten la convicción que quien te llamó fue Dios. Que los demás que digan lo que quieran decir de ti. Pero mire, yo admiro mucho a Ninosca Ponce, cuando escribe esa alabanza. Mira Dios lo que dicen de ti, que ya no haces milagros. Porque lo que pasa, hermano, yo os digo, con la muerte de Ninosca, ¿qué sucede? Ella terminó la carrera. La carrera de ella era hasta ahí. Y nosotros no hemos terminado la carrera. Todavía Dios no ha terminado contigo. Si crees que por el proceso que estás pasando ya se acabó todo, Dios no ha terminado contigo. Dios necesita seguir tratando con tu vida, porque va a sacar un tesoro precioso. Bueno, cuando hay un propósito, hasta que Dios le da la oportunidad de moldear, o que se deja moldear una persona realmente. Así es. El propósito se va cumpliendo a medida va siendo moldeado. Yo le voy a decir, yo era una persona que a mí nadie me podía decir nada. A mí nadie. Y empezaba con aquel, mire, hay gente que me dice, yo no puedo dejar de decir malas palabras. Yo le voy a decir, yo decía unas malas palabras así, miren, hermano, grandísimas. Y a mí nadie me podía tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahora, hermanos, a veces nos toca de pastores que dicen que un líder, una hermana se levanta y le grita en la cara a usted. Y usted tiene que, miren, si me quiere pegar, a la mejilla y luego a la otra. ¿Verdad? Porque no nos vamos a defender. Ahora yo le voy a decir, hay pastoras que se han agarrado del pelo con otra miembro, hermano. Entonces ahí, ¿qué está pasando? No ha sido moldeada, todavía está la vieja mujer ahí. Entonces esa vieja mujer se tiene que ir, porque así no va a poder trabajar. Necesita votar, porque ya se imagina un pastor diciendo, lo voy a matar. Óigame bien, qué palabras muy fuertes, ¿eh? Sí, entonces tenemos que ser transformados, hermano. Dejarnos moldear por Dios. El proceso no te va a matar. El proceso te va a servir para tu crecer. Así que yo lo que sí les puedo decir a las familias que están ahí, amen su familia. No sé, tal vez si pudieran agarrar este consejo que nosotros hacemos a la hora de la comida, yo le voy a decir, para mí la mesa es más importante que un juego de sala. Y yo siempre le digo a mi esposo, yo quiero un juego de sala, un juego de comedor, de 6 sillas. Pero si solo somos 3, no te preocupes, que van a llegar los otros, le digo yo. Y entonces, cuando alguien viene y nos visita, entonces ellos miran también que nosotros ponemos el celular, ellos también lo ponen. Sí, entonces eso sirve para que tú te relaciones más con tus hijos y con tu esposo o con tu esposa, si pasas demasiado metido en ese Face, ¿verdad? Y entonces vemos que ahí aparece de todo. Así que usted, yo no sé, guarde su vista, guarde sus ojos para el Señor, porque sabemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Tantas mujeres que ven este programa, que de repente para ellas no tiene sentido la vida. De igual manera hombres también, hombres y mujeres, pongámoslo así, ¿verdad? Que no tiene sentido la vida y que el cristiano aquí, que el cristiano es aburrido. ¿Es aburrido el evangelio? No. Muchos piensan que sí es aburrido. El problema es cuando no has aprendido a vivir tu vida diaria en el Señor. Porque, por ejemplo, yo le voy a decir, ahorita con la pandemia que estuvimos parados, yo anhelaba regresar a la iglesia. Y yo miro que muchos hermanos pues no regresaron, ¿verdad? No tuvieron el mismo anhelo que yo. Muchos decidieron mejor partir y no regresar a la iglesia porque no tienen la convicción. Y unos andan diciendo que viene otra pandemia, ¿no? Y imagínense, ya inventándose la otra pandemia para ya seguir en la casa, ¿verdad? Y pues yo le voy a decir, es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de acercarnos a Él. Dios ha sido bueno y para mí el evangelio no es aburrido. Muchos dicen, no, es que mire, es que si voy a la iglesia tengo que quitarme el pantalón, empiezan a ponerle tantos peros. Yo le voy a decir, si usted quiere ver, yo me río con mi esposo, porque mi esposo un día dice, bueno, si quiere venir en calzón, venga. Si se siente bien, véngase así. Tenía una ovejita que venía en chores, ¿verdad? Y nadie le decía nada. Y un día se acercó y me dice, mire, pastora, ¿y por qué usted no me dice nada?
¿De qué? Le digo yo. ¿Por qué no me dice que me quite este chorme? Y yo no sé, ¿por qué no se lo quita usted? Le digo yo. Y entonces y me dijo ella, es que fíjate que me siento bien rara, me dice. ¿Quién estaba haciendo la transformación ahí? El Espíritu Santo. Entonces al siguiente culto ya me vino con falda ella. Y todos bien contentos porque la miraron con falda, ¿verdad? Pero nadie dijo nada porque el que va a transformar la vida de estas mujeres es Dios. Es un error eso entonces por parte de los liderazgos espirituales hacer señalamientos de esa manera para que la gente se cautive. Sí, más bien, hermano, lo que... ¿Cuánta sabiduría ahí? Yo pienso que sí, hermano. Yo pienso que sí. Ahora, yo le digo, dice la palabra en Tesalonicenses, dice que él, verá, él dice que quiere nuestro corazón, pero dice que quiere nuestro cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles para la venida del Señor. Sí entra que tenemos que cambiar de vestimenta. Ya se imagina usted que yo siguiera con las minifaldas que me gustaba andar y yo predicando ahí arriba con minifalda. Entonces es el ejemplo que yo voy a dar a las ovejas. Pero a mí quien me hizo cambiar fue el Señor. Yo iba a la iglesia y Ministerio Selín, le estoy hablando de Ministerio Selín, ¿verdad? Ok, bueno, y yo fui en pantalones la primera vez. La segunda vez me fui con un, ¿cómo se llama? Un pesquero. Ok, y con eso fui a la iglesia. No me dijeron nada. Yo aprendí mucho de ese ministerio. Me enseñaron a través de la palabra que la mujer debe de vestirse, sí, y que tenía que ser casta y pura, que tenía que guardarme para el Señor. Entonces, muchas mujeres pues piensan que enseñando es que se ven sexy. Y yo le voy a decir, la mujer se mira linda como se vista, pero el problema es que no nos guardamos para el Señor. Es que yo le voy a decir, sí pude sentir el cambio, salgo del Ministerio Selín por cuestiones que nos mudamos de lugar y a raíz de eso pues pedimos el permiso para irnos, y el pastor pues muy triste porque nosotros tuvimos que partir, y regreso a los pantalones. Entonces un día yo me voy con un pantalón a la iglesia, hermano, bien pegadito, blanco. Y entonces me gustaba usar ropa interior pequeña. Y resulta que llegaron 4 jóvenes nuevos y se sentaron en la parte de atrás de donde yo estaba. Aquellos jóvenes se pasaron todo el culto viéndome la parte de atrás. Cuando terminó el culto, el pastor se acercó y me abrazó y me dijo, Sandrita, porque así me decía, Sandrita, me dice, ¿quieres ser de bendición o de maldición? Uy, pastor, le digo, ¿y usted por qué me hace esa pregunta a mí? Mija, porque esos 4 jóvenes perdieron la bendición por ti, me dijo. No recibieron nada. Ese día yo dije, nunca más me vuelvo a poner esto. Y me lo quité porque yo quiero ser de bendición. Si usted es un líder, ya está predicando en la iglesia, participe en el ministerio de alabanza, quítese eso ajustado. Quítese esa falda apretada. Yo le decía, porque fíjese que a veces no pueden ni subir al altar de ajustada a que va la falda. Muchas veces servidores con faldas muy ajustadas y a veces les toca recoger algo y la falda. Y esto es un testimonio real. Aquí nos pasó, hermano. Una líder andaba la falda tan ajustada y se agachó a recoger una hermana, era un culto de fuego que había, y se agacha a recoger a la hermana, y no es que en vez de nosotros tapar a la hermana tapándola a ella, estábamos porque se rompió la falda de atrás. Sí, entonces yo pienso que tenemos que aprender. En el camino vamos aprendiendo. Hoy en día estamos viendo, hermano, ya sería otro tema, ¿verdad? Estamos trayendo las cosas del mundo al altar. Qué triste. ¿Qué decía Paul? ¿Por qué hace las cosas de Dios? ¿Qué decía? ¿Qué hace las cosas de Dios? ¿Del mundo se constituye qué? Hijo del diablo. Se constituye hijo del diablo. Y lamentablemente, pues como le digo, sería otro tema. Pero sí estamos viendo, hermanos, los jóvenes. Es que es la moda, dicen ellos. La moda va a pasar, pero la palabra de Dios jamás. Lástima que el tiempo en televisión es corto, tendríamos que tener otro espacio. Tanto, ni sentimos el tiempo. Una oración de fe, pastora, para todos aquellos o aquellas que quieran entender que este tema y este programa verdaderamente es propósito, es una bendición por parte de Dios.
Cerramos con una oración de fe. Así es. Sí, quiero dejar también claro, ¿verdad? Esto no es legalismo, lo que estamos hablando. Simplemente, hermanos, sí dañamos a muchas personas cuando nos involucramos mucho en la vestimenta. Dejemos que Dios vaya operando en cada vida, en cada mujer, en cada varón, que sea Dios, ¿verdad? Así que yo quiero orar en esta hora, bendecir a estas mujeres de Dios, estas pastoras. No las conozco, pero usted me está conociendo a través de este canal 67, canal muy lindo, muy bendecido. También si usted quiere hablar conmigo, vamos a dar el número de teléfono. Mi número de teléfono es 9711-7467. Estamos aquí en Ministerio Un Paso de Fe en Río Lindo, Barrio Buenos Aires. Estamos ubicados a la orilla de los tubos de este lado del paraíso. Usted va a encontrar ahí el rótulo. Es un edificio azul, hermano, así que si usted también no tiene dónde congregarse, que usted no se está congregando y quiere venir venga, visite el ministerio. Se les abrirá, ¿verdad?, estas puertas para quien quiera venir a visitar, que está necesitado. Créame que la salvación está en Cristo. No está en una cerveza, no está en una droga, no está en el celular. La salvación está en Cristo, así que Cristo viene pronto. Yo le quiero pedir que se ponga ahí a cuentas con Dios, y si usted pues no ha recibido a Cristo, me gustaría invitarle a hacer esta oración de fe y que usted ahí donde está repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora me reconcilio contigo, o te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador de mi vida, porque ya no quiero ser más yo. Quiero que seas tú en mi vida, Señor. Toma las riendas de mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser tu hija, a ser tu hijo, tú joven que estás ahí, que me estás viendo. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida en esta semana. Dios va a empezar a arrancar cosas que a Dios no le agradan. Dios va a empezar a purificar tu vida de una manera sobrenatural. Yo no sé, pero algo Dios va a hacer en esta semana contigo. Solo tienes que creerle. Recíbele en su corazón. Recíbelo ahí. Dile: Padre, yo te recibo. Arroja todos mis pecados a la profundidad del mar. Y si tú te quieres reconciliar, dile: Señor, reescribe mi nombre en el libro de la vida, para que ese nombre no sea borrado jamás de ese libro. Así, Padre, bendecimos a los que recibieron de ti, Señor, en esta hora. También, Dios, vengo orando por los hogares pastorales, hogares, Señor, aquellos hogares que están pasando tribulación, aquellos que no han aprendido a confiar en Dios, que no han aprendido a contentarse en cualquiera que sea su situación. Oro por ellos, Padre, en esta hora. Bendigo su mesa, bendigo su alacena, Señor. Provee, Padre, que la harina y el aceite no escasee, mi Dios amado. Te pido por aquel que ha decidido mejor quitar su vida. Yo no sé, pero yo te vengo hablando a ti, tú que has estado pensando todo este tiempo, has estado analizando, estás viendo la manera de cómo quitarte la vida. Déjame decirte que te han mentido si te han dicho que cuando tú te quitas la vida, ahí se acaba todo. Ahí no es cuando se acaba todo. Ahí es donde comienza verdaderamente la guerra. Y yo te voy a decir, y la guerra la vas a tener con las tinieblas. Así que mejor retráctate de esa decisión. Yo vengo reprendiendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Todo desecho del diablo ahora, Padre. La basura del diablo que ha metido en la mente de los jóvenes, de estas mujeres, porque hay mujeres que están desesperadas, y yo vengo orando por ellas, Padre. Ayúdales, Señor, a entender quiénes ellas son en ti, que ellas tengan una identidad de hijas, Señor, que aprendan a confiar totalmente en ti, Señor, que no va a haber un matrimonio destruido, porque el brujo te dijo que se iba a destruir tu matrimonio. No creas en eso. Cree que ese matrimonio se sostiene y se levanta. Que si ese hombre, que si esa mujer es para ti, Dios la va a establecer y la va a restablecer. Dios va a hacer el llamado. Sigue perseverando donde tú estás. Sigue perseverando en tu iglesia. Si tu iglesia está cerrada, busca donde congregarte. Pero empieza
correr, empieza a correr. El nombre poderoso de Cristo Jesús, la gloria y la honra sea para Él. Decimos, Padre, te glorificamos, Señor, en esta hora. Yo te pido por aquellos, Señor, que están enfermos también, Dios, que pases ahí tu ungüento, tu bálsamo, Señor, sobre ellos. Oh, bendito Dios, que caiga aceite del cielo y que estas familias sean sanas por el poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Choca la pastora. Ha sido una bendición. Como le decía, necesitamos más tiempo para proyectar totalmente la palabra, porque este libro tiene tantas cosas, tantos secretos de restauración, no terminaríamos. Así que nos sentimos honrados por darnos el privilegio de la pastora estar aquí a esta hora en su oficina, en el ministerio Un Paso de Fe, dirigido por su amado esposo Héctor Rivera y ella, la pastora Sandra Maldonado de Rivera. Haceres, sentires y quehaceres es nuestra mística aquí en Foro Cultural. Así que le damos la honra, la gloria a Dios porque nos da el privilegio de estar entrando ahí a la intimidad de sus hogares.